Apocalipsis capítulo número 3, verso número 4. Apocalipsis capítulo 3, verso número 4. Vamos hoy a continuar con esta serie, Cristo y su exaltación. Este es el tema número 18 de esta serie. El tema de esta tarde se titula Vencer y ser fiel. Vencer y ser fiel. Vamos a terminar hoy con la iglesia de Sardis y empezar con la penúltima iglesia, que es Filadelfia. Dice ahí, Apocalipsis 3, versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Una de las cosas que debemos siempre tener presentes, hermanos, es que Dios siempre quiere el bien de nosotros. ¿Qué? Siempre quiere el bien de nosotros. El día de ayer estaba yo mirando una película que salió hace unos 10 años. Ustedes creo que la recordarán. Esta película se llama Todopoderoso, donde está este hombre que le suceden cosas malas y se empieza a quejar y se le aparece Dios y le dice que si él puede hacerlo mejor, entonces le va a dar sus poderes y a ver qué hace. Y yo le decía a mi hermana, ese es el punto de vista del hombre. El hombre piensa que nunca le tiene que pasar nada malo. Y que si le pasa algo malo, ¿dónde está Dios? ¿Te das cuenta? Ese es un punto muy egoísta, porque solamente piensas en ti. Cuando este hombre empieza a obtener los poderes, obtiene supuestamente los poderes de Dios, él empieza a arreglar su vida, como él quisiera que fuera su vida, pero no ayuda a nadie. No hace nada por nadie, lo hace por él. Eso es el hombre. Eso es el mundo. Así piensa que Dios debe de ser. Él piensa que Dios debe cuidarle de todo lo que a él le afecte, debe darle todo lo que él quiere. Si él quiere un auto del año, si quiere la mejor ropa, si quiere la mejor escuela, el mejor trabajo, el mejor salario, Dios se lo tiene que dar. Eso es lo que el hombre piensa. Pero ¿estamos conscientes que Dios quiere lo mejor para nosotros? ¿Estamos conscientes que sí? Que muchas veces eso va a implicar que tengamos un poco de sufrimiento. Eso va a ser así, hermanos. O sea, eso no lo podemos evitar. A veces tenemos que perder cosas. Recuerden a Abraham. ¿Qué le pidió Dios? Lo que más amaba. Ay, qué malo Dios, ¿verdad? Qué malo. Pero Dios le iba a dar otra cosa más grande que un hijo. ¿Sabes qué le dio? La confirmación de que de su descendencia vendría el Mesías. Y fue llamado el Padre de la Fe. Entonces, al pasar de los años y de la sucesión de puestos, esto se ha ido perdiendo. ¿Cuál? El saber que Dios quiere el bien de nosotros. Cada día la iglesia empieza a perder la fidelidad, empieza a perder la pureza, se empieza a diluir en el pensamiento con la filosofía, con la corriente de este mundo. Entonces voy a comenzar ahí para terminar. Apocalipsis 3:5, vamos a terminar allí las recompensas y vamos a comenzar con otra iglesia.
Apocalipsis 3:5, dice ahí, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí vemos una triple promesa y una triple recompensa. Número 1, serán vestidos de vestiduras blancas. Esa es la primera promesa. Número 2, no se borrará su nombre del libro de la vida. Y número 3, Cristo les reconocerá ante Dios y ante sus ángeles. Aquí la palabra vestido significa envolver totalmente. Significa que una persona entera aparece cubierta de un blanco espléndido. A eso se refiere. El vestido blanco es un símbolo de victoria, de paz, de pureza y de alegría. Alguien citó esto y se me hizo interesante. Se dice que en los tiempos, cuando todavía estaba el sacerdocio, se dice que examinaban a los sacerdotes respecto a sus genealogías y defectos de cualquier clase. Es decir, un día el Sanedrín convocaba a los que eran de la tribu de Leví y que iban a ser sacerdotes, pero por si no podía ser sacerdote uno que estuviese enano. Un enano no podría ser sacerdote. Entonces tendrían que verificar su estatura. Tampoco podría ser sacerdote alguien que tuviera alguna mayugadura. En este caso, en sus partes nobles, si le faltaba un testículo, no podría ser sacerdote. Si tuviese alguna enfermedad que fuere de tipo genética, no podría ser sacerdote. Entonces te imaginarás el momento en el que los sacerdotes examinaban a los hombres para ver si podían ser sacerdotes. Se dice que cuando hallaban algún defecto, les ponían una cobertura negra y salían del Sanedrín cubiertos de negro. Quiere decir que fueron rechazados. Pero todos los que habían sido hallados perfectos y rectos eran vestidos de blanco y entraban a formar parte del ministerio de los sacerdotes. Y esto nos dice algo, hermanos. Alguien que quiere servir a Dios, por lo que debe empezar es haber nacido de nuevo. O sea, ¿puede una gente que no sea cristiana servir en la iglesia? Pues sí puede. O sea, eso es lo de menos. Lo puede hacer, hasta mejor tal vez que tú o que yo. Pero no puede adorar a Dios, porque para adorar a Dios hay que adorar en espíritu y en verdad. O sea, hay que nacer de nuevo. Entonces, hermanos, ¿quién es aquel que vence en esta parte? ¿Qué hay que vencer? Según lo que hemos estudiado, hay que vencer el pensamiento del mundo. Eso es lo que hay que vencer. ¿Y eso sabe dónde se vence? Aquí. Hay muchas cosas con las que tenemos que vencer en la mente. No es afuera con las personas, sino es en nuestra mente donde tenemos que vencer. ¿Te acuerdas del Edén? ¿Qué hicieron Adán y Eva? Se hicieron delantales. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Ahí la desnudez en el Edén, hermanos, no representa que el Edén era una playa nudista, ¿eh? Como muchos piensan que nada, pues hay playas nudistas en Veracruz y en Acapulco, ¿eh? O sea, ¿sí sabes qué es eso? Pero no significa eso, ¿eh? Ahí la desnudez significa que en ese momento tuvieron vergüenza. ¿De qué? Del pecado que habían cometido. Por eso tus hijos cuando cometen algo malo lo primero que hacen es esconderse. Porque tienen vergüenza. Tienen vergüenza. ¿De qué? De que se ven lo que han hecho y no saben cómo remediarlo. Eso es lo que tuvieron Adán y Eva. O sea, el símbolo de la desnudez en el Edén es un símbolo de vergüenza y de un pecado al descubierto de Dios. Y trataron de hacerse delantales.
pero no podían cubrir su vergüenza. Entonces, ¿Dios qué hizo? Les hizo túnicas y los expulsó del Edén. Cuando dice aquí, el que venciere le daré el que se vista de ropas, significa que aquellos que se conformaron al mundo y que no vencieron esas cosas delante de Dios pasarán vergüenza. Eso significa, pasarán vergüenza. Número 2, no borraré su nombre del libro de la vida. Voy a aclarar aquí algo. No significa que van a perder la salvación, ¿eh? Eso no está diciendo ahí. La palabra aquí borrar significa borrar las lágrimas, perdonar el pecado. Eso también significa. Entonces diré dos cosas aquí para entender esta frase. En Sardis existía un libro donde se censaba a todo aquel que nacía en Sardis. Y cuando moría, se borraba el nombre. O si se cambiaba de ciudad, se borraba el nombre, ya que para ellos ya no pertenecía a la ciudad. 2. En Mateo 7:21 dice esto: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad. Podemos enfocarnos entonces que cuando hace referencia a que no será borrado, no está diciendo perder la salvación, sino más bien que aquel que piensa que está vivo, pero en realidad está muerto, es que piensa que va al cielo, pero al final se va a encontrar que no es así. Por eso no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Eso quiere decir, no es que yo pertenezco a esta ciudad. Vamos a ver el libro, si de verdad perteneces ahí, no estás. O sea, no te fue perdonado tu pecado, que borraré en el griego significa borrar el pecado. No fue borrado tu pecado, pero Señor, en tu nombre hice muchos milagros y eché demonios y profeticé en tu nombre. No te conozco. A eso se refiere. Sardis era así, decían Señor, Señor, porque tenían nombre de que vivían, pero al final, ¿qué encontrarían? Las llamas del infierno, porque estaban muertos. ¿Cuándo se borraba un nombre del libro del censo? Cuando morían. Número 3, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es decir, que esto lleva una vida, que aquellos que Dios confiese delante de su Padre que son, es porque llevan una vida verdadera. Por eso les confesará. Te voy a dar algunos versículos sobre esto. 2 Timoteo 3:5 dice esto: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Lucas 9:21 dice esto: pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita el tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo? Estar vivo, en apariencia vivo, y se destruye o se pierde a sí mismo. Date cuenta que eso pasa. Jóvenes que a muy temprana edad empiezan a tener fama, empiezan a tener dinero, empiezan a tener aplausos, empiezan a tener los reflectores en su vida. ¿Qué pasa con ellos? Se pierden. Se pierden. Drogas, alcohol, empiezan a hacer cada desmán,
ya cayeron en la cárcel, ya entraron como 5 o 6 veces a una clínica de rehabilitación, ya mataron a alguien, atropellaron a alguien, destruyeron el auto de $1,000,000 que se compraron. ¿De qué le servirá al hombre ganar a todo el mundo si se pierde a sí mismo? Ese es aquel que dice que está vivo, pero en realidad está muerto. ¿Sabes qué? Alguien que piensa así es porque piensa que porque tiene está bien con Dios. Porque, dice ahí, el que se avergonzare de mí y de mis palabras. ¿Cómo es avergonzarnos? ¿Cómo será esa parte de el que se avergüence de mí? Pues obviamente si está en el mundo, ¿te imaginas esas personas que antes decían, no, sí, no, yo voy a la iglesia, no, la Biblia dice, y ahora los ves que hacen lo contrario a lo que ellos antes predicaban? Eso es avergonzarse. No, pero yo creo en Dios. No, no estamos hablando de eso. Todo mundo cree en Dios. Hasta el diablo cree en Dios. ¿No así lo dice Santiago? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. De dice ahí, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y en la de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que en ese momento en que venga el reino de Dios, en que venga el juicio y nos presentemos delante de Él, si hemos sido fieles, Dios te va a llamar por tu nombre y te va a decir, venid, ven, bendito de mi Padre, ven, yo te voy a consolar. ¿No dice ahí? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos y ya no habrá más dolor, ni más muerte, ni más clamor, porque las primeras cosas, o sea, alguien que se avergonzó de Dios, Dios o Jesús ni siquiera lo va a llamar. O sea, ¿te imaginas una persona que está esperando ser llamada? Porque él cree que sí fue bueno y que sí siguió. Y Jesús dice, Señor, Señor, ¿y yo? Yo no te conozco. ¿Te imaginas qué gran vergüenza? Qué gran vergüenza será aquel día en que muchos piensan que Dios los conoce, pero no es verdad. Entonces, hermanos, por eso dice Santiago, todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, en ese momento Dios no te va a conocer. Entonces pasamos a la siguiente iglesia, Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ok, voy a decir un contexto de Filadelfia. Filadelfia hoy en día sí existe. Es una ciudad llamada Al-Asher. Sí, Al-Asher. Y fue fundada por un rey llamado Atalo II. Fue rey de Pérgamo, este rey, que construyó la ciudad en lealtad a su hermano Eumenes II, rey de Lidia, y le puso por sobrenombre a su hermano, le llamaba a él Filadelfo, que significa amigo de su hermano. Eso significa. Filadelfo significa amigo de su hermano. Y en honor a él, a la ciudad se le llamó Filadelfia, que significa afecto fraternal. Eso significa Filadelfia. Filadelfia está situada en un valle que era muy fértil, ya que pasaba un río por ahí llamado Cagamis. Así se llamaba el río. Y era una ciudad bellísima, muy bien situada y además famosa por sus muchos templos. Tenía muchos templos esta
esta ciudad. Y algo que tenía esta ciudad, Filadelfia, fue una ciudad misionera. Fue una ciudad misionera. ¿A qué me refiero con misionera? Bueno, Filadelfia estaba en un punto dado o situado en un punto estratégico, de tal manera que de Filadelfia salían muchos misioneros helénicos. ¿A qué me refiero con helénicos? Me refiero a que ellos eran los encargados de que a los países o a las instancias, ellos le llamaban bárbaras. Bárbaras se les llamaba a aquellos que no hablaban griego. Entonces, el helenismo era que todos hablaran griego. En Filadelfia era como que el punto estratégico o el centro de donde todos los misioneros helénicos salían para enseñar griego. Eso era Filadelfia. Filadelfia, hermanos, su punto de dinero era más de la agricultura, ya que tenía un valle fértil. Y a lo que más se dedicaban era a la plantación de viñas. Por lo tanto, a la plantación de viñas, ¿qué crees que más tenían? Vino. Entonces, el dios máximo de Filadelfia era el dios Dionisio o el dios Baco, que era el dios del vino. Por lo tanto, una de las fiestas más grandes de Filadelfia era emborracharse hasta más no poder. En un punto histórico, hermanos, hablamos del tiempo de la iglesia cuando se enviaban muchos misioneros. Estamos hablando del año del 1600, 1700 más o menos, donde lo que fue Inglaterra y lo que fue Estados Unidos enviaban muchos misioneros a todas partes del mundo. Así se extendió el evangelio. Cuando un rey de Inglaterra se separó de la Iglesia Católica, muchos pensaban que Inglaterra iba a sucumbir, ya que la Iglesia Católica gobernaba lo que era España, lo que era Francia, los Países Bajos. Todo eso lo gobernaba la Iglesia Católica, ya que él gobernaba la monarquía y el gobierno en esos tiempos. Cuando se separó Inglaterra, muchos pensaban que Inglaterra se iba a ir al acabose, pero no fue así, porque la revolución industrial comenzó en Inglaterra. O sea, Inglaterra se volvió un país protestante y empezó a crecer económicamente Inglaterra y fue pionero en enviar misioneros a muchas partes del mundo. Uno de ellos, Estados Unidos, que fue colonizado por cristianos. Digo relativamente porque, bueno, recuerden que en esas tierras de Estados Unidos había indios. ¿Qué crees que hicieron con ellos? Pues masacrarlos. Sí, así solucionan las cosas los seres humanos. Bueno, entonces, también Estados Unidos empezó a enviar misioneros. Y ellos se enfocaron más a Sudamérica. Pero esas partes ya fueron colonizadas obviamente por los españoles, que fueron, ¿qué? Católicos, ¿ok? Entonces, esa es la parte en la que se enfoca esta parte de la historia de Filadelfia. La ciudad, si te acuerdas, en la iglesia anterior, Sardis fue destruida por un terremoto, pero ¿sabes qué? Ese terremoto también afectó a Filadelfia. La destruyó totalmente. Y Tiberio mandó a reconstruirla y prestó su ayuda generosa como a Sardis. Entonces le levantaron un templo a su hijo adoptivo llamado Germánico. A él le levantaron un templo. Cuando Filadelfia se destruyó por el terremoto y fue reconstruida, se le cambió el nombre. Se llamaba Neocesarea, así se llamaba, Neocesarea. Y después se le cambió el nombre a Flavia en honor a Tito Vespasiano. Los cristianos de Filadelfia eran cristianos de muy buena reputación.
Y fíjate, hay dos sucesos que marcaron esta parte de Filadelfia, que es algo que tenemos que tener muy presente. Número uno, surgió un falso rumor de que Eumenes había muerto. Y entonces, al morir Eumenes, la ciudad de Filadelfia no tenía rey. Entonces, quien se levantó como rey fue Atalo, quien construyó esa ciudad. Pero después, Eumenes apareció. O sea, era un falso rumor. ¿Y sabes qué hizo Atalo? Renunció a la corona por su amigo o su hermano Eumenes. Número 2. Muchos de la resistencia que no amaban a Eumenes, que no les caía bien, instigaron a Atalo para derrocar a su hermano. Lo instigaban, le decían, no, derrócalo, nosotros te vamos a apoyar, no, sí, lo matamos en secreto y tú te vas a hacer rey y nosotros te respetamos. Y Atalo no quiso. Eso es Filadelfia, hermanos. Eso es Filadelfia. O sea, tenemos que tener esas dos cosas en mente, hermanos. Y termino con esto en la parte histórica. Hoy en día, esta ciudad, que está en Turquía, tiene 12 grandes iglesias. ¿Y sabes qué? Ninguna es cristiana. Si tú vas a ese lugar en específico, vas a encontrar 12 grandes iglesias, pero 8 de ellas son musulmanas. No hay iglesias cristianas en ese lugar. ¿Cómo ves? Hermanos, yo te voy a decir algo, el cristianismo en Europa está casi muerto. Está casi muerto. Si tú vas a Europa va a ser difícil que encuentres una iglesia cristiana. Está casi muerto. Las iglesias, si encuentras una iglesia cristiana, a lo mucho serán de 10 miembros o de 15, no más. Bueno, entonces entramos al punto. Apocalipsis 3:7. Vamos a ver las credenciales de Cristo. ¿Cómo se presenta aquí? Primeramente dice el santo. Aquí santo hace referencia a Dios, quien posee absoluta santidad. Es decir, santidad de Dios quiere decir que Él nunca hará algo malo. Nunca. Hay una pregunta que muchas veces nos preguntamos, o muchos filósofos se preguntan, ¿es Dios responsable del mal? Si Dios es bueno, ¿por qué hay maldad en el mundo? Otra pregunta viene, si Satanás es el responsable de la maldad en el mundo, ¿por qué Dios no destruye a Satanás? Porque Satanás no es el único responsable, no es el 100% responsable de eso. El hombre también tiene responsabilidad. El hombre, dice un escritor dijo esto, el hombre se vuelve más malo a medida que se aleja de Dios. Entre más lejos esté un hombre de Dios, más malo se vuelve. Sí, y es verdad, es verdad. O sea, tú ponte a pensar ahorita, tú dices, bueno, ¿tú qué cosa no harías? A ver, tú ponte a pensar, ¿qué cosa no harías? Entonces, no, yo no haría esto. Yo no haría el otro. Y siempre, yo a veces a unas personas les contesto, aléjate de Cristo y vas a ver que sí puedes. Porque entre más te alejes de Dios, más malo te vuelves. La santidad es el atributo de Dios que se repite 3 veces cuando se presenta. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Decir que Dios es santo es decir que Él está totalmente separado del pecado. O sea, Dios nunca hará algo malo. Dios nunca hará algo para que tú te pierdas. Dios nunca hará algo para que tú te alejes de Él, jamás. Dios es santo. Dios es santo. Y uno de los atributos que más el hombre daña
con respecto a Dios es su santidad. Por lo tanto, el carácter de Dios es absolutamente inmaculado y sin tacha. Vamos a ver esto. Marcos 1:23. Marcos 1:23. Dice ahí, Marcos 1:23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿te imaginas a este demonio? O sea, Jesús estaba, por lo que se hacía yo creo que era un día de reposo en el que la gente se congregaba en una sinagoga, y las sinagogas eran como en media luna. Y el que se pasaba adelante, los manuscritos así enrollados, llegaba alguien, los desenrollaba y buscaba qué lectura, y buscaba en una lectura. No había capítulos ni versículos, simplemente se abría el rollo y se buscaba una lectura y se leía esa lectura. Y se meditaba por un tiempo en esa lectura. Bueno, imagínate en ese momento, entonces dice que había uno y dijo, ¿qué tienes con nosotros? No tenía un demonio, tenía varios. Dice, ¿qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno, ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres. ¿Qué le dice? El Santo de Dios. ¿Quién se lo dijo? Un demonio. ¿Sabes qué quiere decir ese punto? El Santo de Dios significa tú no tienes nada que ver conmigo. Eso significa. Porque por allá hay una doctrina que yo leí hace unos días. Hay una doctrina por ahí que piensan que Satanás y Jesús están jugando un jueguito. O que Satanás y Jesús son primos hermanos. Son compadres y que, bueno, al final todos se van a salvar. Es una idea diabólica, la verdad. Ahí lo está diciendo el mismo demonio. Yo sé quién eres. El Santo de Dios. Es decir, tú no tienes nada que ver conmigo. Tú estás aquí, yo estoy aquí. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y fíjate cómo lo pone ahí. Lo pone con signos de admiración. Tú sabes que una de las características de los demonios es que hablan en voces. O sea, no es la misma voz de la persona. Es una voz ronca o a veces una voz muy... así penetrante de los demonios. ¿Te imaginas cómo estaba hablando? Yo sé quién eres. Y Jesús le dijo, cállate y sal de él. Y fíjate lo que dice ahí. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué lo sacudió con violencia y clamó a gran voz? Porque una de las características del espíritu inmundo, hermanos, es destruir a la gente. Por eso cuando alguien se posesiona, ellos mismos se flagelan, no comen por muchos días, se quitan las uñas, se quitan los dientes, se arrancan el pelo. Porque un espíritu inmundo es eso, es inmundo, por lo tanto destruye. Entonces no quería, pero otra cosa, no pudo resistir la voz de mando del Santo de Dios. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Por qué decían eso? Porque nadie había hecho eso. Nadie. La manera en que sacaban demonios en ese momento era haciendo encantamientos como lo que ahora llamamos exorcismos. Un exorcismo es de los católicos, Aquí no exorcizamos a nadie. Jesús no hizo eso. ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Y con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos? ¿Y qué dice? Y le obedecen, porque Él es santo. Entonces Jesús, aquí al decir el demonio que Jesús es el santo de Dios, habla de que Él mismo tiene la imagen de Dios.
Habla de que Jesús es el mismo Jehová, que se presentó en la zarza, quien abrió el mar, quien se presentó con Josué a todo lo largo de la historia, estaba allí encarnado. Por eso le dice, tú eres el Santo de Dios. Entonces, al decir que Jesús es santo, Él no tiene nada que ver con Satanás, porque Él es santo. Que nada inmundo puede estar delante de Dios, porque Él es santo. Esto significa, hermanos. Así que no creas que no, pues Dios me tentó. No, perdóname, Dios es santo. Por eso dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, porque Él es santo, agredería su santidad. Apocalipsis 3:7, seguimos ahí. El santo, el verdadero, otro punto, el verdadero. ¿Sabes que una de las cuestiones por las cuales se cambió el billete de 20 pesos a uno de a 500, ¿sabes? Que es que de 70 billetes que circulan en una tiendita, el 50% o el 60% de ellos son de a 500. Por lo tanto, el billete de a 500 es el billete más falsificado de todos. ¿No te imaginas eso? ¿Habrá cristianos falsos? Sí, los hay. Pablo dijo, en camino de falsos hermanos, o sea, hay falsos. Pero Jesús no es un falso. Cuando dice aquí el verdadero, habla de aquel que es el auténtico, que no tiene ninguna mentira, aquel en el que radica todo conocimiento verdadero, aquel en quien sus enseñanzas traen bendición y vida a tu vida. Eso es lo verdadero. Algo que te traiga desdicha y te traiga crisis en tu vida no es la verdad. No es la verdad, porque la verdad siempre tiene que traer una bendición y te tiene que traer vida. Esto es interesante, hermanos, pero santo y verdadero son cosas que solo tiene Dios. Santo y verdadero. En Juan 14:6 Jesús dijo esto, que es un versículo muy conocido. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo una verdad, la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad de Jesús es absoluta. Porque hoy vivimos en un mundo de relativismos. Así es el relativismo. Bueno, es que depende de tu estatus social, depende de donde vivas, tu educación, donde te desarrollaste, si tuviste padres, si no los tuviste. Todo eso depende para que yo ponga una regla. No sé si te has enterado, pero el día domingo hubo una guerra entre porras de dos equipos del norte, donde hubo un hombre que lo lincharon y lo pusieron grave en un hospital. ¿Y sabes cuál es el punto crítico donde las autoridades se ponen a pensar? Que no pueden hacer una regla absoluta porque todo depende de que hay mucha gente que pues no estuvo allí y van a pagar justos por pecadores y esto, y ¿te das cuenta? Relativismo. Así es el mundo. Hermanos, la verdad de Cristo es absoluta. Es absoluta. Y es eterna. La verdad de Dios es algo que es sin error y siempre te dirá la verdad. La Biblia, por eso muchos no la quieren. Por eso es el libro más conocido en el mundo, pero es uno de los libros más aborrecidos. ¿Por qué? Porque te dice la verdad. Por eso la Biblia te da vida, porque te dice la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Por eso cuando tú dices, vamos a hablar de cierto tema, pero no saques la Biblia. ¿Por qué no quieres sacar la Biblia? Porque la Biblia es la verdad absoluta. No pueden combatir contra eso. Entonces, dime lo que tú piensas, porque lo tuyo es relativo. Va a cambiar de acuerdo a tu posición. O sea, imaginémonos esto. Imaginémonos una persona que está en contra de, por decir, de que se legalice la marihuana. Se legalice. Está en contra. Pero ¿qué pasa cuando él la consume? Cambia su manera de pensar. ¿Por qué? Porque al legalizarse la marihuana, él no tiene culpa alguna. ¿Te das cuenta cómo ya cambió? Eso es relativo. Pero en el punto de Dios, aquí no importa qué reglas ponga el gobierno. Si Dios dice no, es no. Estaba yo leyendo, hermanos, que el 33% de los matrimonios que se juntaron primero, y después se casaron, tienen un 33% de probabilidad de que se divorcien. Eso es relativo. ¿De dónde salió eso? ¿De Dios? ¿Te das cuenta? Eso no es la verdad. Porque si fuera la verdad, traería bienestar y traería vida. Pero eso no es la verdad. Solo Jesús nos dice la verdad de cómo es la vida del ser humano. Solo Jesús nos dice la verdad de cómo es la vida del ser humano. Apocalipsis 3:7. Dice ahí, el que tiene la llave de David. Cuando vemos la llave, hermanos, en la Biblia, es una expresión metafórica que se refiere a autoridad. Autoridad. Cuando alguien tiene una llave, a ver, cuando tú tienes las llaves de tu casa, es que tú tienes la autoridad para abrir tu casa cuando tú quieras y cerrarla cuando tú quieras, ¿verdad? Cuando tú le das una llave a tu hijo, le estás dando una autoridad y una responsabilidad, ¿verdad? Bueno, cuando dice la Biblia, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino. ¿Qué significa eso? ¿Que Pedro te está esperando allá para que te abra la puerta? No, es algo metafórico. Significa que Pedro se le dio la autoridad porque él fue el primero que dio un sermón. Hechos 2. El primero que dio un sermón después de la venida del Espíritu Santo fue Pedro. ¿Por qué? Se le dieron las llaves del reino. Él fue el que abrió para que empezase a difundirse el Evangelio, porque en ese momento como 3,000 personas. Eso significa. Cuando dice ahí en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso, y que tengo las llaves de la muerte y el Hades. ¿Quién tiene esas llaves? Jesús. ¿Qué quiere decir entonces? Que Él tiene la autoridad sobre la vida y la muerte. Él tiene la autoridad sobre la vida y la muerte. También significa que Dios es el que controla las monarquías, porque es la llave de David. Quien controla las etapas de los hombres. El que tiene las llaves tiene el control. Había en esos tiempos un hombre llamado el mayordomo, y ese tenía las llaves. Las llaves. Su responsabilidad era que no faltara nada en la casa y que cuando su señor llegara, él le abriera. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros?
¿Qué llaves Dios nos dio? La llave del Evangelio. Cuando tú predicas el Evangelio, básicamente le estás abriendo la puerta para que Él entre a la salvación. Todos tenemos esa autoridad y esa responsabilidad. También habla de la soberanía de Jesús para determinar quién entra a su reino y quién no. Eso significa. Seguimos. Apocalipsis 3:7. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Eso significa la omnipotencia de Cristo. Significa que Él cuando dice una cosa, así es. Isaías 43:11. Y voy yendo por la parte final porque ya se me acabó el tiempo. 43:11 de Isaías. Dice ahí. Isaías 43:11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Ah? Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era. ¿Eh? El que cierra y ninguno abre, y el que abre y ninguno cierra. O sea, cuando Dios dijo, vamos a hacer la creación, abrió algo. ¿Y quién puede cerrarlo? Nadie. No hay quien de mi mano libre. Esa es la omnipotencia de Dios. No hay de quien de su mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Nadie. No, Él es el omnipotente. Él si dice que algo se abre, se abre. Y si Él dice que algo se cierra, se cierra. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel, por vosotros envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. El que abre y ninguno de... Cuando Él abrió el mar, ¿hasta cuándo se cerró? Hasta que lo que Él dijo. Entiendan bien esto, hermanos. Dios siempre te va a dar una oportunidad. Siempre. Él va a abrir una puerta donde te va a dar una oportunidad. Y tienes que aprovechar esa oportunidad. Te va a abrir una puerta que nadie puede cerrar. Pero también cuando Dios diga, hasta aquí, es hasta ahí. No va a haber más. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen, como pábilo quedan apagados. Hermanos, nadie puede cerrar las puertas del reino ni las bendiciones si Él las mantiene abiertas. Y nadie puede lograr que se abran si Él las tiene cerradas. Entonces vamos a ponerlo así. Eso que dicen, declara bendiciones, declara que los cielos se abren. ¿Y si Dios las tiene cerradas? ¿Tú las puedes abrir? Sí, lógico. Pues obviamente que no. Isaías 22:22. Dice Isaías 22:22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará. Cerrará,
y nadie abrirá. La llave, hermanos, era llevada sobre los hombros para demostrar que quien llevaba poseía absoluta autoridad. Entonces, ¿cómo se veía un mayordomo? ¿Cómo se le distinguía? Porque llevaba la llave en sus hombros. Entonces, es el que tiene la autoridad de abrir la alacena, de abrir los graneros, de abrir la casa, de abrirle a los extraños. Él es el que tiene la autoridad. Jesús es el que tiene la autoridad para salvar. Para salvar. Así que, hermanos, el santo y verdadero conoce todo. Conoce todo. Él sabe cuáles son nuestras vidas y cuál es el límite de nuestras vidas, porque Él es el que tiene la autoridad sobre todo. Aquí surgirían varios cuestionamientos, por decir, ¿qué pasa con aquellos que, por decir, tuvieron una abuelita bruja y hay espíritus en su casa? ¿A poco Dios no puede sacarlos? Bueno, son cuestiones secundarias que hay que analizar a fondo. Pero algo sí te digo, esos espíritus obran hasta donde Dios les permite. No ignoremos las cosas del mal, pero aún esas cosas del mal obran hasta donde Dios les permite, porque Él es el que tiene la autoridad. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.